Hola, ¿conoces el significado y el origen de la palabra transformación? De su origen de latín quiere decir un cambio completo de las cualidades desde un extremo al otro. Significa ir desde un lugar a otro en la forma. Y eso es lo que busca Jesús en tu vida. Él te puede transformar por completo, tal como lo hizo con muchas personas con las cuales compartió en la tierra. Te invito a conocer un encuentro de Jesús con alguien en las Sagradas Escrituras. Acompáñanos junto al pastor Stephenson Celán y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos y amigas, es una alegría poder estar con ustedes para abrir la palabra del Señor. Y queremos mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros a esta hora. ¿Alguna vez te has equivocado? ¿Te has traicionado a alguien? Entonces, ore con nosotros y ver qué tiene el Señor que decirnos a esta hora. Oremos. Eterno Dios que está en los cielos, te damos gracias por el privilegio de estudiar su palabra. Gracias por saber que tenemos un Dios, cuando caemos nos levanta. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón, moverse en la vida de las personas que están escuchando y viendo a esta hora esa predicación. Que seas tú quien habla a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera, mis queridos amigos, compartir con ustedes Mateo 26, el versículo 30. Así como acabamos de decir hace poco, traicionar a alguien, a su mejor amigo, a su familia, no es algo bonito. Pero qué lindo saber cuando nos equivocamos a alguien que está dispuesto para ayudarnos a levantar. Yo quiero contar la historia de Jesús y Pedro.
Versículo 30 del capítulo 26 de Mateo dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahí aparece Pedro. La vida de Pedro en las Sagradas Escrituras es una vida llena de altibajos. La Biblia nos da algunas informaciones sobre Pedro. Nos habla de su conversión cuando lo llamó el Señor. Nos habla de su hermano, de sus padres, de su estado civil. Nos da algunas informaciones. Pero también la Biblia nos muestra que Pedro era un hombre también con algunos defectos. Pedro era impetuoso, vanidoso. Y también Pedro se confiaba en sí mismo. Pero alabamos al Señor, que Dios no nos mira como somos, ni nos mira como los demás nos mira, sino que Dios nos ve, nos mira cómo podemos llegar a ser en sus manos, si es que entregamos nuestras vidas a Él. Así que Dios vio en Pedro un material precioso, un instrumento precioso para su reino. Amigos, Pedro había estado con Jesús. Pedro presenció los grandes milagros de Jesús. Y uno pregunta, ¿cómo así el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, negaría a su Señor? Queridos amigos, además, la Biblia nos muestra que Pedro no era un hombre cobarde. Pedro tenía valentía. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos estaban en la barca? Había una tempestad. Y Jesús estaba allí, Él dijo, si eres tú, mande que yo ande también. Era valiente el apóstol Pedro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo que él negara a su Señor? Una de las cosas que nos dice la Biblia es esa. Dice que cuando Jesús dijo a los discípulos que iban a escandalizar, Pedro responde, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Pedro confiaba en sí mismo. Amigos queridos, es importante confiar en uno mismo, porque cuando uno no es capaz de confiar en sí mismo, le dice esa persona tiene problemas de autoestima. Pero queridos, cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de ser transformado por el poder de Dios, no debemos confiar en nosotros, sino confiar en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 38 dice, entonces Jesús, cuando ya Él está en su momento, un momento más triste de su vida, llegaba el momento en que Él tenía que ser muerto. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Usted nota una cosa.
el Salvador del mundo, estaba a punto de cumplir la misión de salvar la raza humana, él se sentía triste. De verdad que los discípulos eran sus amigos. Él les llamaba, quédense aquí conmigo, acompáñenme. Ahora usted nota un contraste en Jesús y en Pedro. Aquí hay un Pedro que se confiaba en sí mismo, que decía, todos los demás te van a negar, pero yo no. Yo te amo más que estos, no te voy a negar. Pero aquí miramos un Jesús, dice que él fue a orar. Ahora, en el momento más triste de la historia, cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, Jesús hizo un pedido a los discípulos. Les decía, sentaos aquí conmigo. Pero el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, pongan atención, ¿no es cierto en esto? Dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dijo a Pedro. En el momento más dramático de la historia, Pedro estaba durmiendo. No discernían en qué momento estaban viviendo. Podían haber estado cansados, pero era un momento clave para Jesús y sus discípulos. Pero dormían. Mientras que dormían y Pedro dormía, la Biblia habla de la actitud de Jesús en Filipenses 5. Ahí notamos la diferencia entre Jesús y Pedro. Mientras él dependía de su Padre, fue a buscar en oración, Pedro dormía. Dice aquí, amados, Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amigos queridos, Pedro representa a aquellas personas que se confían en sí mismas para alcanzar las cosas. Hay personas que dicen, no necesito a Dios para hacer lo que hago. Lo que tengo, eso es por el sudor de mi frente. ¿Para qué necesito al Señor? Aquí en Pedro, hoy representa, ¿no es cierto?, la falta de humildad y de dependencia de Dios de muchas personas. Amigos queridos, cuando uno confía en sí mismo, apartándose del Señor, apartándose de Dios, el resultado es lo que ocurrió en la vida de Pedro. Entonces Jesús había hablado de la negación de Pedro, pero Pedro se confía demasiado en sí mismo. Allí en el versículo 74 dice, entonces, por tercera vez cuando le preguntaron, cuando ya Jesús fue arrestado, dice la Biblia que Pedro estaba sentado afuera en el patio, ahí se le acercaron. Dicen, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar,
no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo como Jesús lo había dicho. ¿Usted nota? El apóstol Pedro no era capaz de confiar en Jesús. Él se confía en sí mismo. Ese hombre valiente, pero su problema es que él se confía demasiado en sí mismo. Amigos y amigas que nos miran ahora, cuando tu confianza no está en Dios, está puesta en cualquier otra cosa. Ahora te pregunto, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién crees? ¿Tú crees que puedes salir adelante solo? Y muchos creen que pueden alcanzar el cielo solo. Esa era la actitud de Pedro. Pero aquí Jesús sabía de eso. Sabía la fragilidad del ser humano. Decía, Pedro, voy a orar por ti. Jesús te conoce. Conoce tus debilidades. ¿Saben qué? Hoy en día en el mundo, las personas creen que la verdadera libertad, la forma de vivir, es hacer lo que uno desee, lo que uno quiere. Pero uno se da cuenta, creyendo así que uno es libre haciendo lo que quiere, cae en una esclavitud invisible, esclavo de sus pasiones, de sus ideas, finalmente que nos lleva al fracaso. Pero aquí, como Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, entonces Pedro acabó de negar a Jesús. Pero Pedro dijo una cosa interesante. Él dijo, no lo conozco. A mí me parece que hace sentido que Pedro, verdad que no conocía bien a su Señor. Porque cuando uno se confía en sí mismo, no tiene tiempo de contemplar a su Señor y conocerlo. A la verdad, Pedro no lo había conocido a su Maestro. Porque si lo hubiese conocido, él hubiese creído en él. Él hubiese dependido de él, no de sus propias fuerzas. Pero Jesús va en busca de Pedro. Allí en Lucas, el capítulo 22, Lucas pone un detalle que los otros evangelios no ponen allí. En el versículo 61 del capítulo 22 de Lucas, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús miró. Queridos amigos, usted sabe que los gestos valen más que las palabras. Jesús buscó el contacto visual con Pedro, no para avergonzarlo, no para decirlo, mira lo que has hecho. ¿No decías que no te ibas a escandalizar de mí? La mirada penetrante de Jesús tocó profundamente a Pedro, porque en la mirada de Jesús no había ira, no había decepción. Pedro veía en la mirada de Jesús a alguien que lo amaba. Alguien que decía que ustedes son mis amigos y yo pongo mi vida por ustedes. Y esa mirada tocó profundamente el corazón de Pedro. El versículo 62 dice, y Pedro saliendo lloró amargamente. Jesús fue a buscar a Pedro. ¿Será que estoy hablando a alguien que algún momento caminó con el Señor, ahora y se fue para el mundo? Jesús te busca. Mira a Jesús. Vas a ver la mirada tierna que Jesús te dice, vuelve a mí y yo vuelvo a ti. Así como el hijo pródigo, porque el padre decía, mi hijo se había muerto y ha revivido.
Pedro entendió. Y hay una cosa más interesante. ¿Usted es capaz usted a volver a confiar en alguien que te traicionó? En Juan capítulo 21, Jesús allí pregunta a Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas que estos? Porque él decía que amaba al Señor. Pero ahora Pedro tomó precautela. Respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Los que estudian la Biblia dicen que hablan de amor ágape, el amor filial y el amor eros. Dice, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? Con la palabra ágape, Pedro respondió, sí, curios, fileo, del amor filial. El amor ágape es el amor que es capaz de entregar su vida. Por eso Jesús decía, ustedes son mis amigos. En eso consiste el verdadero amor, que alguien que pone su vida por sus amigos. Pedro ya no se confía en él mismo, ya tomaba precaución, pero Jesús sabía que Pedro lo amaba. Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Amigos queridos, llegamos al final de esa meditación. Pedro se confiaba demasiado en él. Aquel que se confía en sí mismo para alcanzar la salvación, el resultado es eso. Pero aquel que confía en el Señor Jesús, seguramente tú tendrás la salvación, la vida eterna que te ofrece Él. ¿Será que estoy hablando a alguien que rechaza a Jesús porque cree por lo que hace, por lo que es suficiente, no necesita a Cristo? ¿O será que también estoy hablando a alguien que traicionó al Señor, se fue de la iglesia? Jesús te llama nuevamente. Ahora necesitas aprender a confiar en Él. Y el que confía en Jesús, Él dice, tengo muchas moradas en la casa de mi Padre. Vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pedro cayó, el Señor lo levantó. Si estoy hablando con alguien que ha caído, Jesús quiere darte la mano. Si estoy hablando de alguien que ha ido lejos de Jesús, orgulloso, Jesús te quiere salvar. ¿Abrirás tu corazón a Jesús? Yo quiero orar por ti a esta hora. Bendito Padre que está en los cielos. Cuando tú te encuentras con las personas, sus vidas nunca sigan iguales. A través de esta lección, Señor, hemos aprendido a ser como tú, a depender. Cuando vivías aquí en la tierra, estabas en la carne humana, tú dependías del Padre, mientras que Pedro se confiaba en sí mismo, fracasó. De repente estoy orando por alguien que, Padre Santo, que por confiar en sí mismo ha fracasado, ha caído. Pedimos, Señor, que puedas tocar la vida de esa persona. De repente estoy hablando a alguien que ha endurecido su corazón por su orgullo. A esta hora tú quieres llamar a esa persona. Bendícelos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola nuevamente. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
Cristo.